Señor Jesucristo me les bendiga, amados hermanos. Estamos una vez más reunidos en este culto virtual, domingo 2 de agosto del 2020, en esta escuela dominical, dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo por estar una vez más delante de su presencia. De parte mía, hermano, quiero enviarles saludos a usted y a su familia, y vamos a empezar leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Salmos 140. Lo vamos a leer antifonalmente como acostumbramos a hacerlo en la escuela dominical. Dice en el nombre de Jesucristo: súplica de protección contra los perseguidores. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pasado trastornos mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda y me han puesto lazos. Ha dicho a Jehová: Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No escondas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques delante de sus pensamientos, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, el abismo profundo de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de sus necesitados. Ciertamente los justos alabarán su nombre, los rectos morarán en su presencia. Gloria a Dios. Gracias al Señor Jesucristo por esta palabra. Yo quiero que por favor cerremos nuestros ojos y nos presentemos delante de la presencia del Señor Jesucristo en esta mañana. Ahí donde usted se encuentre, levante sus manos y que el Señor nos guíe en este día con su palabra. Señor Jesucristo, hoy ponemos nuestro corazón dispuesto a tu servicio, que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra en este día, Señor Jesucristo. Hoy queremos que esta palabra, Señor, que tú traigas para mi vida y para mis hermanos, Señor, nos ayuden a crecer espiritualmente, mi Señor. Hoy ponemos, Señor, en tus manos, Señor, tu palabra, Señor Jesucristo. Llénanos, inúndanos, Señor, con tu presencia. Abrázanos, Señor Jesucristo. Queremos, Señor, ser edificados por medio de tu palabra, Señor Jesús. Queremos, Señor, llenar nuestro espíritu de alabanza, Señor Jesús, en este día que tú has preparado, Señor. Usa al siervo que trae esta palabra, Señor. Abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento, Señor Jesucristo. Abre nuestro corazón para que tu palabra pueda llegar a nuestra vida, Señor Jesucristo. Fortalécenos, Señor, en tu presencia. Fortalécenos, Señor Jesús, para poder seguir adelante, mi Señor Jesús. Porque digno eres, Señor, tú eres santo, mi Señor Jesucristo. Nos rendimos, Señor, a tus pies en este día, Señor, y elevamos una alabanza y una adoración a ti en agradecimiento por permitirnos estar en esta escuela dominical, Señor Jesucristo, donde solo queremos, Señor, que tu presencia nos hable, Señor Jesucristo. Tú que escudriñas nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, hoy tú nos puedas llenar con esta palabra de vida, con esta palabra de aliento, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el privilegio de estar una vez más en esta escuela dominical, Señor. Te alabamos y te adoramos, mi Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, mi Señor Jesucristo. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Dele gloria a Dios en este momento al Señor Jesucristo. Aleluya. Alábelo porque Él vive. Y así de esta manera, hermanos,
continuamos con los 400 años del silencio, aleluya, a cargo de nuestro hermano que trae la palabra en el nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga. Amén, hermano, que el Señor Jesucristo me lo bendiga, me lo guarde. Es una bendición para mí, hermano, estarle acompañando una vez más. Mi nombre es Bernie Cibaja, amén, el hermano Bernie Cibaja. Y esta vez estoy acompañándoles para una nueva oportunidad que el Señor Jesucristo me da de poder llevar una enseñanza, amén, respecto al tema que hemos estado viendo, que es el periodo intertestamentario, amén, o los 400 años de silencio. En esta oportunidad con el tema la familia macabea, amén. Hermano, y es que es importante que usted se prepare, amén, y que nos preparemos todos, pues, en este tema de ir entendiendo y aprendiendo, amén, de los tiempos del Señor Jesucristo. No sé si a usted le ha sucedido, pero con todos estos temas, hermano, prácticamente yo he tenido la oportunidad de ir entendiendo los tiempos, como Dios, si bien es cierto, en estos 400 años, no hay un texto incluido en la Biblia, amén. Es un, es un periodo donde no hay una información a nivel o libro en la Biblia por esta situación. Hermano, lo importante es que todo lo que ocurrió en estos 400 años, es decir, fue un tiempo en el que Dios permitió que sucedieran una infinidad de cosas que hemos estado aprendiendo justamente para poder preparar, valga la redundancia, su venida, amén, y preparar todo lo que tenía que acontecer, amén, hermano, para Él darle el giro total y para darnos la oportunidad o inclusive de que usted y yo seamos salvos, amén, hermano. Entonces, bueno, la realidad es que he aprendido muchas cosas del estudio, yo en lo personal, hermano, y créame que cada vez que uno hace una enseñanza, aprende muchísimas más cosas y vamos relacionando una cosa con otra y vas entendiendo aún más la situación. Y no somos ajenos a entender que de pronto nosotros estamos viviendo nuestros 400 años de silencio, hermano. Que lo que está ocurriendo hoy en día, hermano, claramente es una preparación para la venida del Señor Jesucristo, amén. Y no tenemos que ser ajenos, amén, hermano, a que este periodo en el que estamos viviendo es muy semejante a situaciones que ocurrieron en aquel tiempo, ¿verdad? Cómo Dios ha permitido que se vayan preparando cosas, situaciones, su palabra, su cumplimiento de la palabra se ha venido dando, igual que hermano, se dio en este periodo de los 400 años de silencio, ¿verdad? Todas esas profecías, todo lo que los profetas dijeron, se fue cumpliendo, hermano, de una y otra manera, para que llegara el momento que todo estuviera alineado para que el Señor Jesucristo viniera, amén, a dar salvación. Y es una bendición, hermano, ir aprendiendo de esto. La verdad que a mí me ha parecido muy enriquecedor, hermano, todas las enseñanzas que hemos recibido de muchísima bendición. Hemos hablado desde el pueblo griego, el helenismo, qué se vivía, los libros, hermano, los conflictos entre pueblos, por qué se dio, hermano, y todo el relacionamiento bíblico que hay respecto a esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios juzgó al fariseo? ¿Por qué habló tan fuerte a los escribas, hermano? Eh, este, Todo ese tipo de situaciones que se fueron dando, hermano, que permitieron o construyeron el tiempo perfecto para que el Señor Jesucristo viniera a traer su mensaje, amén, hermano, y a morir por nosotros, que fue una bendición, amén. Este, Hermano, y para esto pues vamos a arrancar sin más preámbulo, hermano, con el tema, pero primero como todos los domingos, hermano, y cada vez que tengo la oportunidad, hermano, le pido que me acompañe en una pequeña oración ahí donde usted está, que incline su rostro y cierre sus ojos, hermano, y empecemos a pedirle al Señor Jesucristo que nos guarde, que nos proteja, y más allá de eso, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestro espíritu para aprender a discernir los tiempos y a entender, hermano, todo esto que estamos recibiendo de enseñanza. Amén. Vamos a hacer la oración. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria y honra y exaltación a ti, mi Señor Jesucristo, Padre Santo. Gracias, Señor, por una oportunidad más que nos permites de servirte y de honrarte y de glorificarte. Gracias por cada momento, Señor, que podemos compartir en tu presencia, bajo tus enseñanzas, bajo tu dirección y directriz, Señor Jesús. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y ayúdanos a entender tus tiempos perfectos en nuestras vidas, Señor, y en nuestro
momento, Señor, acá en la tierra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguirnos preparando, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor, y para entender que eres Dios perfecto, omnipresente, omnisciente y omnipotente, que tiene todo bajo control y que tu palabra se cumple a cabalidad, Señor, no solo en nuestras vidas, Señor, sino en los tiempos que vivimos en el día de hoy. Gracias, mi Señor Jesús, por todas estas bendiciones, Señor Jesús, y ayúdanos a servirte cada día más y mejor, Señor Jesús, como tú te lo mereces. Oh, danos enseñanza y prepara nuestro corazón para recibir más de ti. Amén y amén. Amén, mi hermano. Vamos a arrancar y, como le decía, el día de hoy el tema que me corresponde, hermano, es la familia Macabea. Amén, hermano. La familia Macabea, vamos a ir viendo poco a poco, hermano, quiénes fueron, hermano, esta familia, porque tendemos a pensar los macabeos como un pueblo y hermano, realmente los macabeos fue una familia en específico, amén, hermano, que tuvo un liderazgo para defender al pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo poco a poco este detalle, hermano, para que usted vaya entendiendo. Ya luego se traspoló y por supuesto se fue diciendo los macabeos, amén, hermano, que eran todos los que lo siguieron. Pero vamos a ir viendo cómo todo esto, la participación que tuvieron y la importancia, amén, hermano, de este pueblo en en la vida o en este tiempo del periodo intertestamentario, cómo ellos prepararon y dieron prácticamente el último paso para la venida del Señor Jesucristo, amén, hermano. Entonces vamos a ir avanzando, hermano, y en este tema, aquí vamos a ir hablando un poco de quiénes eran los macabeos, amén. Amén, ¿quiénes eran? Bueno, hermano, para que usted entienda, los macabeos constituyeron un movimiento judío de liberación, que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epífanes, que era el rey de la helénica dinastía seleucida. Amén. Los macabeos fundaron una dinastía real asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el 164 a.C. hasta el 63 a.C. Amén, hermano. Esto, como puede ver usted, está perfectamente en el periodo intertestamentario. Un tema importante es que el término macabeo es utilizado para designar a la dinastía asmonea. Ya vamos a ver por qué la dinastía asmonea, hermano. Amén. No se preocupe que ya vamos a ir profundizando poco a poco. Aunque, sigo leyendo, técnicamente los auténticos macabeos fueron Judas y sus 6 hermanos. El nombre macabeo era un apodo personal de Judas, amén. Y que en las posteriores generaciones no fueron descendientes suyas. Aún son recordados nacionalmente por el pueblo hebreo en la festividad Hanukkah, disculpe, hermano, Hanukkah, amén. Hermano, ¿y es que quiénes fueron los macabeos? Bueno, los macabeos, para que usted me entienda, hermano, en este caso, fue un pueblo, o fue una familia, amén, hermano, que surge como un movimiento prácticamente liberal, como le leí ahí, hermano, porque en ese tiempo empezaron a limitar al pueblo, amén, a hacer oraciones, a hacer problemas. Si usted recuerda, hermano, había una parte de los sacerdotes que se vendían y se empezaron a politizar, amén, hermano. Ellos empezaron a volverse más a la política y a traer culturas a conveniencia. Culturas como el helenismo, ¿verdad? Que eran culturas totalmente paganas, y ellos, los sacerdotes mismos, se vendían a esos políticos, amén, hermano, para traer ese tipo de culturas y empezarla a meter en el pueblo judío. ¿Qué pasó? En una de tantas situaciones que se fue dando, hermano, de ahí pues entonces al pueblo judío empezaron a prohibirle la libertad de culto. Amén. ¿Qué pasa en ese momento, hermano? Bueno, surge una familia que no permite que eso vaya a acontecer, que por nada del mundo ellos van a permitir que eso suceda. Amén, hermano. Entonces, Matatías el Asmoneo, amén, que así se llama, Matatías el Asmoneo, prepara todo un ideal liberal, amén, hermano, para que usted me entienda, y él va a luchar por lo que ellos, el culto, la libertad de culto del pueblo judío, amén, hermano. Entonces vean qué importante todo esto. Algunas de las publicaciones
hacen parte de que en aquel momento Matatías, que era el padre, digamos, era como el papá de toda esta generación o esta dinastía, amén, hermano, dice: todo aquel que sienta celo por la ley, que me siga, amén. Era su grito de guerra, y esto consta, amén, hermano, en libros de historia, que es una frase que él utilizaba: todo aquel que sienta celo por la ley, que me siga. Hermano, vea qué importante y qué increíble, ¿verdad, hermano? Todo lo que se fue dando, este, y todo lo que pasó, ¿verdad? En este tiempo. Vamos a entrar un poquito ya en lo que es la historia, hermano. Y como usted puede ver, en el 167 a.C., después de que Antíoco emitiera en Judea los decretos que prohibían la práctica de rituales religiosos, un sacerdote rural de Modín, Matatías el Asmoneo, encendió la chispa de la revuelta contra el imperio seleucida. Rechazaba rendir culto a dioses griegos. Amén, hermano. Le voy a contar un poco en esta parte, y nos vamos a ir metiendo un poquito en qué fue lo que influyó. Amén. Ya después vamos a ver qué fue lo que influyó para que este levantamiento se diera. Vamos a ir paso a paso. Entonces, esto fue en el año 167. Dice que hubo unos decretos que prohibían la práctica de rituales religiosos. Amén. Entonces, prácticamente lo que hizo este Antíoco fue venir y emitir unos edictos, amén, hermano, donde el pueblo judío no podía celebrar sus fiestas, donde el pueblo judío no podía hacer sacrificios en el templo, y empezó a limitar, amén, al pueblo en la parte religiosa. Y ya van a ver ustedes por qué fue que se dio, hermano. Fue porque fue traicionado en algún momento, amén, hermano, por un sacerdote, amén, que se había vendido a Antíoco en aquel momento, según consta en la historia, amén, hermano. Ya vamos a irnos metiendo poco a poco en esto, pero entonces vean qué interesante esta historia, hermano. Resulta que entonces Matatías, el asmoneo, amén, encendió la chispa de la revuelta. Hermano, prácticamente, yo quiero que usted entienda y vea aquí, estaba en este caso, Matatías, que era si quiere verlo así, como el papá de esta familia, amén, junto a sus hijos, y ellos, hermanos, entonces, generan toda una planificación liberal, hermano. Prácticamente ellos eran, si lo quiere decir, la oposición a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo empieza todo? Bueno, Matatías mató a un judío helénico que se adelantó para ofrecer un sacrificio a un ídolo griego en el pueblo de Matatías. Amén, hermano. Entonces él y sus 5 hijos huyeron a las montañas de Judea. Después de que él hizo esto, amén, recuerden el helenismo, ¿verdad? Que era todo lo que tenía que ver con esto pagano, ¿verdad? Dioses de todo lado, ellos incluían a todos los dioses, todo lo que vimos en la enseñanza del helenismo, amén, hermano, todo lo que era pagano, ¿verdad? Y que ellos fueron incursionando o incorporando a la cultura. Hermano, bueno, entonces Matatías claramente era un judío que respetaba la ley, bajo la ley como tenía que ser, y él no soportó, no toleró esta situación donde solo se permitían sacrificios para los dioses griegos, amén, o dioses falsos. Entonces él mató a uno de estos judíos helénicos, huyó con sus 5 hijos hacia las montañas de Judea. Tras esta muerte, o tras su muerte, un año más tarde, su hijo Judas Macabeo lideró un ejército de judíos disidentes a la victoria contra los Seleucidas. Amén, hermano. Para que usted pueda entender ahí, el término Macabeo se utiliza para designar al ejército de Judea proveniente del apellido de Judas, cuyo significado es martillo. Hermano, inclusive dicen, según algunos historiadores, dice que el tema de Macabeo no solamente es por el significado martillo, sino que Judas, Judas Macabeo, era conocido así porque era una persona implacable en temas de guerra y en temas de inteligencia de la guerrilla. Dice que parte de la historia, que no hubo un ejército como el que guió Judas Macabeo en la liberación. Entonces, lo que yo quiero que usted me entienda es que esto es prácticamente una guerra religiosa, ¿ok? Y inicia una guerra religiosa a través de esta familia de los macabeos, amén, hermano. Matatías, que era el papá, y Matatías, cuando muere un año después de que se lleva a sus hijos a las montañas de Judea, entonces
designa a su hijo, o queda en su hijo Judas Macabeo, toda la responsabilidad de guiar este proyecto o esta guerra religiosa de liberación del pueblo, ¿verdad? Donde los estaban limitando, amén, hermano, a, a poder servir. Recuerde que durante este tiempo el pueblo de Israel prácticamente estaba destruido y dominado, amén, hermano, por el imperio griego, amén, hermano, persa. Entonces todas estas situaciones se fueron dando. Bueno, hermano, voy a ir introduciendo un poquito más y vamos a seguir avanzando, hermano, para poderle seguir mostrando qué fue lo que influyó, hermano, en este caso, en que esta familia macabea se levantara. Bueno, hermano, influyeron varios puntos. Número uno, les recuerdo que durante este periodo estaba una oleada helenística, ¿verdad? Alejandro Magno había conquistado extensos territorios desde Grecia hasta India, y eso había dado pie al helenismo. Recuerde usted esa enseñanza, ¿verdad? Los judíos, hermano, no podían evitar contacto con esos vecinos helenizados. Amén, hermano. Entonces aquellos, prácticamente la absorción de la cultura griega, era prácticamente una obligación. O si querías estar dentro de ese pueblo, tenías que estar dentro del helenismo, o no tal vez helenismo, sino dentro de la cultura griega como tal. Amén, hermano. Y inclusive dice que en este periodo, obviamente los judíos comenzaron a utilizar nombres griegos y adoptaron costumbres y el modo de vestir helénicos en distintos grados. Entonces, prácticamente hubo una oleada helenística que se empezó a dar muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, a través de esta oleada helenística también se dio una segunda parte, que es la corrupción de los sacerdotes. Amén. Entre los judíos más receptivos a la influencia helénica se hallaban los sacerdotes. Amén, hermano. Habían sacerdotes, hermano, que de ahí, lo que pretendían era modernizar, entre comillas, el judaísmo, metiendo o aceptando culturas helénicas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, prácticamente este gobernante, Seleucida griego, Antíoco, este, recibió o aceptó una oferta, amén, o le hizo una oferta a uno de estos sacerdotes, amén, hermano, y resulta que después Antíoco concedió a Jerusalén la categoría de ciudad griega. Imagínense que en ese tiempo ya Jerusalén era una ciudad griega, amén. Y en esto influyó mucho los sacerdotes seleucidas, amén, que estaban ahí. Entonces ellos iban incursionando con su nivel político, metiendo esta cultura helénica en el judaísmo, amén, hermano. Entonces imagínense todo lo que se fue dando. Resulta que, hermano, ese sacerdote generó una traición. Esto está, hermano, en temas de todo lo que tiene que ver con historia, amén, hermano. Esto sucedió, según la historia, entre el 175 y 164 antes de Cristo. Amén, hermano. Recuerde usted que en este caso, esta familia helénica estuvo entre el 164 y el 63, prácticamente posterior a esto. Entonces, por eso le digo que, ¿qué fue lo que influyó ahora en que sucediera esto? Bueno, resulta que después de esto, vino un segundo sacerdote y ofreció a este sacerdote, a este primer sacerdote, amén, un dinero adicional para que se fuera, ¿verdad? Se llamaba Menelao, amén, quien no era del linaje sacerdotal, ofreció un soborno más elevado. El primer sacerdote se llamaba Jasón, amén, y este huyó. Pero resulta que se corrió el rumor de que Antíoco, entienda que era el rey, amén, había muerto. Cuando Jasón volvió a Jerusalén con 1000 hombres para quitarle a Menelao el puesto de sumo sacerdote, Antíoco no estaba muerto. Amén. Entonces, lo que dice la historia es que al enterarse Antíoco de la traición de Jasón, ¿verdad?, que había hecho con Menelao, entonces él respondió con severidad. ¿Hacia quién? Bueno, no hacia Jasón como tal, sino hacia el pueblo hebreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, tomó medidas Antíoco muy fuertes contra el pueblo
hebreo en este caso, y lo que él hace es que él quita la posibilidad de actos religiosos, amén, de actos religiosos a los judíos como tal, hermano. Entonces él empieza a quitar entre el 164, amén, hermano, en adelante, empieza a quitar, hermano, muchas de las culturas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Solo permitía, hermano, lo que tenía que ver en parte de religiosidad con lo que era del helenismo, es decir, el servir a dioses griegos como tal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hermano, claramente empezó a sentirse el pueblo de Israel, o en este caso los judíos, totalmente aislados porque no podían hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Bueno, hermano, ocasiona la reacción de los macabeos, ocasiona que en ese tiempo entonces, imagínense que tenían la libertad de servir y a pesar de que el pueblo de Jerusalén, o sea, de que ya el pueblo de Israel era parte del imperio griego, hermano, ellos podían o tenían libertad religiosa, pero a través de estas situaciones políticas que se fueron dando, de esta corrupción entre los sacerdotes, hermano, que lamentablemente se daba en ese tiempo, hermano, vino este Antíoco y empezó a poner medidas restrictivas ¿a quién? A los judíos. Y entonces dejó de servirlos, les quitó la libertad religiosa, para que usted lo entienda así. Y esto ocasionó, hermano, claramente, entonces que se ocasionara todo una reacción, hermano. ¿Quién fue el que empezó? Bueno, el sacerdote llamado Matatías. Amén. Entonces él gozaba del respeto de los pobladores. El representante del rey intentó convencerlo de participar en un sacrificio pagano para salvar su vida y dar ejemplo al resto del pueblo. O sea, estaban tratando de comprar a Matatías, pero él se negó y otro se adelantó dispuesto a transigir. Amén. Lo que dice la historia, que era lo que le leía, indignado Matatías agarró un arma y lo mató. Los soldados griegos se quedaron tan atónitos al ver la violenta reacción de aquel hombre de edad que tardaron en responder. En cuestión de segundos, Matatías había matado también al oficial griego y sus 5 hijos y los habitantes del pueblo dominaron a los soldados griegos antes de que estos pudieran defenderse. Ahí es donde dicen, hermano, según la historia, Matatías gritó: todo aquel que sienta celo por la ley, que me siga. Para escapar de las represalias, él y sus hijos huyeron a una región montañosa en Judea, amén, hermano. Al difundirse las noticias de sus actos, muchos judíos se unieron a ellos, amén, hermano. Entonces Matatías puso a su hijo Judas al frente de las operaciones militares, tal vez debido a su destreza militar, y a Judas lo llamaron Macabeo, que significa martillo. A Matatías y a sus hijos se les llamaba Asmoneos. Hermano, y esto también era, vamos a ver más adelante, porque dice que era por un nombre derivado de la ciudad de Esmón, que correspondía a un antepasado de Matatías como tal. Ahora vamos a ver en la Biblia, hermano, dónde está esa parte. No obstante, debido al papel protagónico que Judas Macabeo adquirió durante la rebelión, se comenzó a llamar a toda la familia los macabeos. Amén, hermano. Entonces esta es la parte de la historia. Vean qué bonito, amén, amén, hermano, lo que podemos encontrar acá. Entonces, se dio, hermano, no solamente, como le leía, una oleada helenística, hermano, posiblemente los judíos tenían una opresión de ver cómo se estaba transgrediendo, hermano, su religión, ¿verdad? Su cultura, hermano, sus arraigos tan fuertes a la ley, hermano, religiosamente me refiero. Imagínense, seguramente lo sentían como una burla y eso empezó a encender el celo, hermano, de este sacerdote que era Matatías, ya entrado en edad. Luego la corrupción de los sacerdotes que dio pie a que políticamente influyera directo en que Antíoco, amén, hermano, este rey, dictara medidas de no culto a los judíos ahí, hermano, y entonces esas medidas prácticamente dieron reacción a los macabeos, que recuerde que era entonces Matatías, que llega y lo querían poner a él como ejemplo para honrar a un dios griego. Él se niega y en su, hermano, frustración, cólera o no sé, mata a una persona
que sí iba a hacer el sacrificio a ese dios griego, él entendiendo que estaban transgrediendo la verdad, hermano, y a su Dios, amén, el Señor Jesucristo. Y entonces él mata a esa persona, huye con su familia, mucha gente entonces va tras él porque claramente se convierte en un líder, amén, hermano, un líder de la libertad religiosa y de culto que querían todos, amén, hermano. Entonces se pone en este punto a su hijo Judas Macabeo, que Judas Macabeo prácticamente es el encargado, hermano, es el encargado de guiar al pueblo, en este caso a la guerra. Hermano, y hay datos, hasta datos curiosos, porque, hermano, el ejército, amén, hermano, perdió muchísima gente, porque, hermano, organizaron un pequeño ejército, pero, hermano, las tropas griegas los atacaban durante el sábado, hermano, el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos no se defendían porque no querían violar el sábado, lo que resultó en verdaderas masacres. Entonces, Matatías, a quien el pueblo había empezado a considerar la autoridad religiosa, ¿verdad? Como les mencionaba, dictó una disposición que permitía a los judíos defenderse, amén, hermano, permitía a los judíos defenderse en día sábado, hermano. Defenderse en día sábado. Aquello dio un nuevo impulso a la sublevación y además fijó una pauta al judaísmo al permitir a los dirigentes religiosos adoptar la ley judía a los cambios de circunstancias. Hermano, inclusive el Talmud refleja esa tendencia, ahí se lo anoto, hermano, en la pantalla lo puede ver, en una declaración escrita con posterioridad, que dice, hermano, en Yoma 85b, hermano, para que usted vea, dice que profanen un sábado para que se santifiquen muchos sábados, hermano. Que profanen un sábado para que santifiquen muchos sábados. Prácticamente esta liberación se dio, hermano, y tras la muerte de Matatías, Judas Macabeo se convirtió prácticamente en el indiscutido de la sublevación, consciente de que no tenía la posibilidad de vencer al enemigo en batallas en campo abierto y dio nuevos métodos similares a los de guerrillas de la actualidad, hermano. Imagínense, fue todo un visionario en esto, si lo quiere ver así, hermano. Y prácticamente atacó a las fuerzas de Antíoco en lugares donde no podían recurrir a sus métodos de defensa acostumbrados. De ese modo, logró ganar batalla tras batalla y derrotar al pueblo, al ejército griego, amén, que avanzaba contra ellos. Hermano, vea usted qué impresionante, ¿verdad? Todo esto, hermano, y ante las rivalidades internas del pueblo seleucida y el poder creciente de Roma, los gobernantes se preocuparon menos por hacer cumplir los decretos antijudíos. Entonces también eso allanó el camino para que Judas avanzara hacia las mismas puertas de Jerusalén, en el 164 antes de Cristo, amén. Y sus soldados tomaron el templo. Y quizá esta es la parte más importante, porque ellos recuperan el templo, hermano. Recuperan el templo de Israel y lo vuelven a tomar, hermano, lo purifican sus utensilios y lo dedicaron de nuevo, exactamente 3 años después de su profanación, hermano. Vea usted qué es lo que hace esta familia macabea, hermano. Los judíos comen, y ahí es donde yo le digo, antes le mencionaba en una diapositiva anterior, que aún son recordados nacionalmente por el pueblo hebreo en la festividad Hanukkah. Bueno, los judíos conmemoran aquel suceso todos los años en el Hanukkah. Esto es la fiesta de la dedicación, hermano. Entonces hay una fiesta de la dedicación que ellos celebran prácticamente esa recuperación del pueblo 3 años después de que había sido profanado, y ellos limpian todos los utensilios y vuelven a dedicar de nuevo el templo, hermano, al Señor Jesucristo. Amén, hermano. Prácticamente, ¿qué es lo que pasa posterior con esto? Bueno, hermano, ellos forman una dinastía. Ellos forman una dinastía. ¿A qué me refiero con una dinastía? Bueno, estaba Matatías, que fue el papá, ¿verdad? Que es el que inicia la liberación, hermano. Se lleva a sus hijos y hereda en Judas Macabeo toda esta situación, ¿verdad? Y prácticamente ellos
después de que Judas Macabeo ya también muere, hermano, lo que pasa es que se politizan un poco. Entonces ya primero empezó como una parte religiosa y luego ellos, Judas Macabeo, mucha gente una vez que recuperan la parte religiosa, es decir, que recuperan las libertades religiosas, decide volver a sus casas con sus familias. Judas Macabeo, por el contrario, los macabeos empiezan a ver más políticamente las cosas, ya no tan religioso, y ellos dicen, bueno, si ya recuperamos el templo, ya recuperamos la entrada a Jerusalén, podemos también recuperar el territorio del pueblo de Israel. Y empieza a ser más político en sus decisiones. Entonces Judas Macabeo hace inclusive un enlace o un pacto, amén, hermano, si lo quiere ver así, con el pueblo de Roma o con los romanos, que era lo que venía en crecimiento, amén, hermano, era aquello que venía en crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Judas Macabeo muere, amén, hermano, Judas Macabeo muere y empieza el final de la dinastía macabea. En su lugar queda su hermano, amén, que su hermano Jonatán se las ingenió para que las autoridades seleucidas aceptaran el nombramiento como sumo sacerdote y gobernante de Judea, aunque permanecía bajo su soberanía. Cuando Jonatán fue traicionado, capturado y asesinado en una conspiración siria, su hermano Simón, el último de los hermanos macabeos, asumió el poder. Vean que se convirtió en una dinastía y fue pasando del papá al primer hijo, al hermano, al hermano, al hermano, se convirtió en una dinastía. Esta dinastía, hermano, duró prácticamente 100 años, amén, hermano. Entonces, durante este tiempo. Pero su principal situación o lo principal que hicieron, bueno, fue que cuando Simón Macabeo tomó el poder, eliminaron los últimos vestigios de la dominación seleucida. Simón renovó la alianza con el pueblo romano y los dirigentes judíos lo aceptaron como gobernante y sumo sacerdote. Así se instaló una dinastía y se llama dinastía Asmonea. Asmonea. Recuerden que era Matatías Asmoneo, ¿verdad? Entonces, independiente en manos de los macabeos. Los macabeos restablecieron el culto en el templo antes de la venida de Dios, amén, del Mesías. Eso fue la principal situación que hicieron. Y la autonomía judía se mantuvo hasta el 63, cuando el general romano Pompeyo capturó Jerusalén y sometió a todo el reino al dominio de Roma. La dinastía Asmonea se mantuvo hasta el 37 a.C., cuando el idumeo Herodes el Grande se convirtió de facto en rey de Jerusalén. Amén, hermano. Entonces, vea que prácticamente fue Matatías, fue una familia, solo que a este pueblo, a este ejército se llamó los Macabeos. Amén, hermano. Que fue un pueblo que fue liberando al pueblo de Israel hasta recuperar su templo. ¿Qué pasa después, hermano? Bueno, ahí finaliza la dinastía, hermano, pero también ya después podemos ver acá, hermano, prácticamente que Matatías y sus hijos se llamaban Asmoneos, nombre derivado de una ciudad de Esmón, y estos son algunos datos bíblicos, y de un antepasado con ese nombre. Hermano, si usted se va a Josué 15:27, amén, hermano, donde se hace toda una genealogía, hermano, dicen que esta es parte de la genealogía de Matatías, hermano, y en Judas 15:27, amén, Judas 15:27 dice de las ciudades de Judá, dice Azar, Gadá, Hesmón y Bet-Pelet. Estas son parte de las ciudades de Judá, en las partes de descendencia y de las ciudades como tal, y Matatías era de ahí. Entonces, de ahí es que se llaman los asmoneos, que viene derivado de la ciudad de Hesmón. Y otro, ¿qué efecto tuvieron el judaísmo antes de la venida del predicho Mesías? Amén, hermanos. Si nos vamos a Daniel 9:25 y 26, amén, hermano. Este es el relacionamiento que hay bíblico. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías el príncipe hará 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermano, y si ustedes ven lo que hizo esta familia macabea, fue prácticamente eso. Ellos lucharon para recuperar los derechos de libertad religiosa, amén, del pueblo judío, amén, y liberaron esto, amén, hermano, liberaron al pueblo judío, recuperaron el templo y dedicaron el templo nuevamente a Dios, que fue lo más importante. Dice, después de las 72 semanas se quitará la vida de Mesías, mas no por sí, y el pueblo un príncipe que debe venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin
con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén, hermano. Entonces es parte del efecto, hermano. Vea que prácticamente eso está en Daniel 9, 25, 26. Entonces, hermano, prácticamente ahí está parte de lo que tenía que ocurrir. Y fue a través de esta familia, hermano, de los macabeos, que se da esa reconstrucción del pueblo, de esa reconstrucción del templo y esa dedicación del templo nuevamente a Dios, hermano, preparando así hasta el 37 antes de Cristo, hermano, 37 antes de Cristo, prácticamente, que terminó la dinastía de ellos, hermano, el templo quedó dedicado, preparado para la venida del Señor Jesucristo. Vea qué importante y qué lindo, hermano, todo esto, hermano, donde el Señor Jesucristo permitió que fuera avanzando, ¿verdad? Como estos 400 años de silencio fue toda una preparación, hermano, toda una preparación para la venida del Señor Jesucristo, como una familia influyó y como un celo por la ley o celo por Dios, hermano, influyó en este Matatías, hermano, para levantarse y liberar al pueblo. Pero, hermano, más allá de todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo, amén. Si usted se va a ver, es cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo, como se había predicho, así, hermano, fue como aconteció, preparando la venida del Rey, amén, hermano. Y ahora nosotros tenemos que entender, hermano, que se está preparando la venida del Rey nuevamente, hermano, y cada cosa que sucede, hermano, no lo vea desde el punto de vista físico o carnal, hermano, véalo desde un punto de vista espiritual, y usted va a ver que muchas de las cosas que están aconteciendo, hermano, si usted lo ve, son parte de la preparación del Señor Jesucristo para restaurar su templo y para preparar su venida. Amén, hermano. Así que a estar preparados, hermano, y hacer como la familia macabea, a luchar, hermano, y seguir luchando contra el movimiento de Satanás, amén, hermano, en estos tiempos, hermano, queriendo meter un montón de cosas, y nosotros tenemos que luchar, hermano, desde nuestras casas, con nuestras oraciones, doblando rodillas con nuestra familia, Señor, pidiéndole al Señor Jesucristo que nos prepare y que prepare el templo, amén, hermano, para poder seguir adelante, amén, hermano. Bueno, aquí termino, hermano, con esta enseñanza. Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde, y vamos a hacer una pequeña oración de cierre, amén, hermano, dándole gracias, Señor Jesucristo, por poderle servir nuevamente. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque una vez más te podemos servir, porque una vez más recibimos una enseñanza de tu parte, y una vez más, Señor, podemos darte gloria y honra, Señor Jesucristo. Ayúdanos a esforzarnos más, a discernir estos tiempos, Señor Jesucristo, de manera espiritual, Señor, y a preparar nuestro espíritu, Señor Jesús, para cuando tú, Señor Padre Santo, decidas volver por tu pueblo, Señor Jesús. Ayúdanos a estar preparados, aviva nuestra copa, aviva nuestro espíritu, aviva nuestro corazón, y que podamos aprender más y más de ti, de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por tu bendición, mi Señor Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano, que pase una excelente semana llena de la bendición del Señor Jesucristo, y que usted y su familia se encuentren muy bien donde estén. Amén. Dios me los bendiga.